Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Soy de Él. Vamos a entonarlo un poquito en marcha. No tan rápido, ni tan rápido ni tan lento. Día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios. Goza tu alma, canta alegre, cántale a tu Salvador. Únete a los redimidos por la gracia de su amor, y unidos alabemos al Señor. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo. La segunda estrofa. Santo Espíritu dirige nuestros cantos al Señor. Unes nuestros corazones. Quita toda la tristeza que haya en nuestro corazón. Y unidos nos reciba el Salvador. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. ¡Es mi gozo! Jesús está a la puerta. Jesús está a las puertas, no más dude ya su grey. Nuestros ojos están viendo el cumplimiento de su pueblo, es demandada pronta reconciliación. Y unidos alabemos al Señor. Soy de Él, soy de Él. Soy de Él. Esperamos su venida. Esperamos su venida y el llamado de su voz, uniendo los corazones por el fuego de su amor, y seremos transportados para siempre a su mansión. Lo haremos para siempre al Salvador. Soy de Él, soy de Él. Soy de Él. ¡Día de fiesta! Día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios. Goza tu alma, canta alegre, cántale a tu Salvador. Y unidos. ¡Vamos! ¡Soy de Él! Soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él. ¡Día de fiesta! Día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios. Únete a los redimidos por la gracia de su amor.
Soy de Él, soy de Él, soy de Él. Soy de Él. Santo Espíritu, Santo Espíritu dirige nuestros cantos al Señor. Quita toda la tristeza que haya en nuestro corazón. Soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Jesús está a las puertas, no más dude ya su grey. De su pueblo es demandada pronta reconciliación. Y unidos alabemos al Señor. Soy de Él, soy de Él. Soy de Él, soy de Él. ¡Esperamos! Esperamos su venida y el llamado de su voz, uniendo los corazones por el fuego de su amor. ¡Lo haremos para siempre! ¡Oh, aleluya! Soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él. Jesús está a la puerta. Jesús está a las puertas, no más dude ya su grey. De su pueblo es demandada pronta reconciliación. Soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Aleluya. Santo Espíritu dirige nuestros cantos al Señor. Quita la tristeza. Y unidos nos reciba el Salvador. Soy de Él, soy de Él. Oh, gracias, Señor. Bendita gracia, bendita misericordia. Soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Dígalo, soy de Él, soy de Él. Que lo escuche el infierno. Oh, soy de Él. Soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Día de fiesta, día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios. Cántale a tu Salvador. Y unidos alabemos al Señor.
soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él. Soy de Él, soy de Él, soy de Él. ¡Día de fiesta! Día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios. Goza tu alma, canta alegre, cántale a tu Salvador. Únete a los redimidos y unidos alabemos al Señor. Soy de Él, soy de Él. Aleluya. Soy de Él. Soy de Él. Soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él. Soy de Él. Dígalo una vez más. Soy de Él, soy de Él, soy de Él. Si usted es de Él, dígalo. Soy de Él, soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Una vez más, soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Aleluya. Oh, aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermano. Mi nombre es Luz Esther Mendoza. Me congrego en el Templo Oasis en Cabudare y mi pastor es el hermano Pablo. Hoy voy a hablarles sobre mi experiencia con el Señor Jesucristo. Yo, para la gracia del Señor, nací en un hogar cristiano y en la etapa de mi adolescencia, en mi afán de querer tener amigos, de encajar con los demás, empecé a actuar y a hacer cosas que no debía. Y el Señor, yo seguí asistiendo a la iglesia y el Señor me hablaba aún a pesar de todo y me decía lo que estaba haciendo mal y qué debía hacer. Pero yo me resistía y no acataba las órdenes del Señor. Mis padres empezaron a tener compañerismo en Ebenezer, con el hermano Osvaldo. Y una vez yo pasé y los oí comentar sobre el culto, lo que había hecho el Señor ese día. Y me llamó mucho la atención porque yo había leído y había oído predicar sobre esas cosas que estaban aconteciendo, pero nunca las había visto. Entonces eso impactó mucho en mí y yo empecé a esperar a mis padres todos los cultos para ver qué era lo que había dicho Dios, qué era lo que había hecho el Señor ese día. Yo quería asistir, quería ir, pero tenía miedo de que el Señor me dijera
lo que estaba haciendo mal, porque yo sabía que estaba mal y tenía mucho miedo de que el Señor lo descubriera así, pero fue tanto mi deseo de querer comprobar por mí misma lo que el Señor estaba haciendo, que un día decidí, le dije a mi papá que quería acompañarlos. En ese día vi con mis propios ojos lo que fue el movimiento del Señor, y el Señor hizo un llamado al altar para entregarse y para reconciliarse, y ahí pasé yo y me reconcilié con el Señor. Sentí esa paz que nunca había sentido en tanto tiempo, que busqué mucho, ese vacío que sentía, que intenté llenar con las mil y unas cosas, libros, películas, de todo para intentar llenar ese vacío que sentía. Por primera vez me sentía que eso estaba lleno, me sentí tan agradecida del que el Señor me hubiese perdonado todo eso que yo pensé que nunca iba a tener perdón, o que ya había cometido demasiadas fallas como para querer venir a enmendarlo. El Señor en su divina misericordia me advirtió de que vigilara y que hiciera algunas cosas, y yo por descuido, por no vigilar, como Él me dijo, no lo hice, y entonces volví a alejarme del Señor. En ese tiempo, mi afán por querer conseguir un trabajo, pero sin consultárselo al Señor, ni pedirle si era su voluntad, encontré un trabajo y lo que hice fue utilizarlo de excusa para alejarme y no venir más a la iglesia, para evitar el compañerismo, y me alejé cada vez más del Señor. Ahora era más difícil para mí, porque ya yo sabía cómo era sentirme con el Señor, sentirme en su presencia, sentirlo llenándome, y yo cada vez sabía que me alejaba más, pero me daba vergüenza volver a llegarle, porque yo decía, Señor, ya yo te llegué una primera vez, me perdonaste, volver, por yo no querer estar, por no vigilar, Señor, volver a tener que decirte, vuélveme a perdonar por lo mismo que ya me habías perdonado antes. Yo sentía que no podía. El enemigo me puso pensamientos a mí de vergüenza con mis hermanos, y yo veía a los jóvenes que estaban conmigo y yo decía, yo los veo avanzar y yo estoy estancada. Decía yo ¿para qué voy a ir? Qué vergüenza, o sea, yo qué voy a hacer allá si yo estoy mal, si yo no estoy haciendo las cosas. Era terrible, y los pocos cultos que venían era una batalla, porque el enemigo me decía, ¿para qué vas a ir? Si tú sabes cómo estás, si tú sabes lo que estás haciendo, ¿para qué vas a ir? Y eran más los cultos que no ganaba, y los pocos que venía, el Señor me decía, arrepiéntete y no lo hagas más, vuelve, pero yo decía, voy a volver, pero no volvía, caía, y me costó mucho levantarme y tomar esa decisión. Y una vez en un culto de jóvenes, el Señor hizo un llamado, y yo dije, no, Señor, hasta aquí. Y ya yo me sentía mal, porque el mismo pecado me atormentaba, lo que hacía ya me atormentaba. Yo sabía que en algún momento iba a llegar, pero no, yo decía, Señor, ¿por qué no puedo dejarlo? Entonces, en ese momento yo dije, no, Señor, hasta aquí. Mañana voy a empezar a arreglar las cosas que tú me has dicho, que las veía difícil, que las veía que me costaban, porque yo los quería, y entonces me costaba dejarlo porque era una decisión mía. El Señor no podía decidir por mí, era una decisión mía. Entonces dije, no, Señor, hasta aquí. Y ese día empecé a arreglar las cosas que el Señor me había dicho, las dejé, y me di cuenta que era el enemigo que me hacía decir que no iba a poder, que yo iba a querer volver a eso, porque después que volví y empecé a entrar con el Señor, me volví a dar cuenta que era tan fácil esa decisión, y que el enemigo te pone tantos pensamientos de que tú no vas a poder, de que el Señor, si ya te perdonó una vez, tú vas a volver, te pone una pena, un orgullo. Y lo que más me afectó fue haberme alejado del compañerismo de mis hermanos, pero gracias al Señor en su divina misericordia volví otra vez, y el Señor me ha llenado de su gracia. No ha sido fácil, ha habido altibajos, pero el Señor sigue ahí diciéndome que continúe,
y yo sigo esforzándome cada día más para agradarle a mi Señor. Al principio, para un joven, el principio es lo más difícil porque uno está llegando, uno viene con esa sed de querer llenar algo, pero es difícil porque tú estás conviviendo con el mundo, viendo todas las cosas que te ofrece el mundo, lo fácil que es, que todos lo hacen, y ver que con el Señor las cosas son distintas. Y al principio el Señor te pide que seas tú dejando esas cosas, una decisión tuya. Entonces eres tú contra ti mismo, peleando esa batalla, reteniéndote de hacer las cosas y queriendo el Espíritu Santo para que las cosas puedan ser más fácil. Al principio es difícil y es cuando el enemigo más nos tienta, porque es como uno queriendo hacer las cosas bien, las cosas del mal se te ponen incluso mucho más fácil, se te ponen a la mano todas, las que tú incluso querías hacer, se te pone todo fácil, el enemigo todo te lo pone a la mano para que tú desistas de eso. Pero cuando tenemos esa experiencia con el Señor, que el Señor nos llena de su Espíritu Santo, se vuelve más fácil, ahí deja de ser todo difícil, porque ya el Señor te quita ese deseo del mundo. Al principio eres tú quitándote las cosas del mundo, obligándote a no hacerlas, pero ya después el Señor te quita ese deseo de querer hacerlo, ya ves eso y no te afecta, ya de verdad tus prioridades son otras, tú quieres es agradar al Señor, saber cuál es el propósito del Señor contigo, y es más fácil. Siento que ya es más fácil cuando ya tienes el Espíritu Santo y ya te has rendido completamente al Señor. Eso. Entonces, ser las personas en la universidad o en la broma nos van a llamar raro. Pero ser raro no debería ser algo que nos afecte, porque en realidad nosotros sabemos que nos espera algo mejor. Y el Señor nos recompensa muy bien. El Señor no nos va a pagar por mal, y las cosas no nos las va a decir por mal. No es como si el Señor dice, no, solamente quiero tu sacrificio, que te van a llamar tal, te van a decir nada, pero yo no te voy a brindar nada, ¿no? El Señor nos da regalos preciosos. Solamente debemos buscar más al Señor, cuando estamos en esa etapa, buscar más fortaleza del Señor, porque vienen las burlas, pero hazlo, después pides perdón, pero eso no es nada. O incluso vienen los más sagaces, que quieren con la misma palabra decirte, pero es que eso no tiene nada que ver, y te la razonan que tú te quedas como pensando. Es el momento donde uno más tiene que pedirle al Señor fortaleza y sabiduría, porque tampoco es echárselos todos de enemigos, decir, no, expresar de una manera enojada que tú eres cristiano, que te respeten. No, tampoco es llegar a esos extremos, sino pedirle a Dios sabiduría para saber mantener tu posición, que te la respeten y que vivas en sana paz, porque al final son compañeros, al final son estudiantes, y tener misericordia. Creo que verlo desde la misericordia, porque es estar agradecido de que el Señor te lo ha revelado a ti y a ellos no les es revelado esto que es tan grande como es la salvación que nos ha dado el Señor. Así que mi cosa es ese. Okay. Espero que este testimonio les haya sido de mucha ayuda para su vida, para aquel joven que esté pasando por una situación similar, y que sea testigo de que el Señor todo lo perdona, que Él es misericordioso con nosotros y que siempre va a estar ahí, es nuestro mejor amigo fiel. Espero que esto le haya sido de bendición. Dios los bendiga. Dios me les bendiga, hermanos, hermanas, amigos. En esta hora quiero dar un testimonio y glorificar a Dios de otras maravillas de las muchas que el Señor me ha dado. Y estoy agradecida porque realmente Él es el todo y el poderoso, el sanador. Y quiero contarles dos testimonios, uno que el Señor hizo en mí y uno en mi sobrino.
Hace 3 años yo empecé a tener un dolor en la parte de atrás, en la parte de los riñones, vesícula, perdón. Y empecé con unos dolores ahí atrás, yo no sabía qué era. Bueno, un día me sentí al médico y dije, no, yo voy a ir al médico porque no sé de qué es esto. Bueno, y fui. Cuando fui, bueno, la doctora me mandó a hacer unos ciertos exámenes. Cuando me hice todos los exámenes, pues ella me encontró piedras. Mucha me dijo que estaba muy hundida de piedras. Y me dijo que tenía que hacer un tratamiento y que si el tratamiento no me curaba, pues iba a tener que ser operada. Entonces yo me hice pues el tratamiento, pero no seguí igual. Y bueno, yo me quedé quieta por un tiempo, pero después, por un largo tiempo, yo empecé otra vez con el dolor y yo pensé que ya eso se había quitado, y entonces volví ahí al médico y ella me dijo que estaba peor. Me dijo, estás peor, estás llena, y si no haces un tratamiento estricto, te va a dar dolor que no vas a aguantar. Entonces, bueno, yo dependí del Señor. Yo le dije, Señor, tú sabes la condición. En ese entonces mi esposo no tenía trabajo y las cosas estaban difíciles. Yo le dije, Señor, yo voy a esperar en ti, porque tú eres mi sanador. Y un día estaba, bueno, en todos mis quehaceres, fui ya en la noche, cuando ya me iba a acostar, hermano, a las 9 de la noche, cuando me fui a acostar, no pude. Eso se despertó en mí un dolor muy fuerte. O sea, todos los síntomas que la doctora me dijo que me iban a dar empezaron. Entonces yo en aquel dolor no me podía ni sentar ni acostar. Yo me empecé a clamar al Señor. Me acuerdo que estaba solita porque mi esposo ese día no se quedó, él trabajaba esa noche, le tocó guardia. Lo único, hermano, fue clamar al Señor y oraba. Yo, Señor, Dios mío, aquel dolor resistía, aquel dolor cada momento se ponía más agudo y más agudo. Y yo llegué y dije, bueno, Señor, hágase tu voluntad. Cuando de repente, hermano, me fui al baño, eso me dio diarrea, me dio mareo, vomité, bueno, de todo, hermano. Y cuando estaba allí clamando, yo en aquel dolor fuerte, yo decía, Señor, ayúdame, porque llegó un momento en que ya no podía más. Ya sentía que iba a caer, a desmayar, porque no me podía ni parar. En una de esas entré al baño y me recuerdo que lo único que hice fue clamar y decir, Señor, ten misericordia, sáname, Señor, yo creo en ti, tú eres mi sanador. Y caí al suelo, hermano, y cuando caí al suelo en aquel clamor del dolor, yo cerré mis ojos y duré un rato ahí en el suelo, hermano, y cuando de repente aquel dolor desapareció y empecé a enderezarme. Dije, Señor, empecé a darle gracias al Señor. Yo decía, gracias, Señor, porque tú estás aquí conmigo, Señor. Y cuando me levanté completamente, ya el dolor lo tenía, pero muy agudo. Me fui a la hamaca y me acosté dándole gracias y glorificaba al Señor, gracias. Y pasé toda la noche hasta las 5 de la mañana que mi esposo llegó y me preguntó que cómo estaba. Y yo le dije, no, estoy bien. Para la gloria del Señor, yo estoy sana. Hermano, y de ese día no me volvió más dolor. De ese día el Señor, fui sana completamente. Nada tengo y hoy puedo testificar y darle la gloria para Él, que me sanó, porque sé que Él estuvo conmigo esa noche. También quería testificar de que tengo un sobrino que tiene como 5 años y para la gloria de Él, Dios se
se magnificó ahí en ese momento porque el niño fue a visitar a mi mamá y se subió arriba de un palo de guayaba y ese día había llovido y mi mamá le había dicho a ellos que no subieran, pero como son niños pues se subieron y el niño subió hasta la copita de arriba. Donde estaba el palo habían cosas peligrosas, latas, estaba una pared, habían botellas, piedras y el niño llegó y por querer comerse su guayabita se subió hasta ribota y en una de esas él resbaló y se fue para abajo. Mi mamá dice que cuando ella volteó, que escuchó fue el grito del hermano mayor, ella se fue y ella dice que ella lo encontró tirado ahí en el inconsciente, dice, él estaba inconsciente y yo clamé al Señor y dije, Señor, tú eres nuestro sanador, Señor. Y ella dice que en su medio de su clamor ella lo levanta, lo sienta, dice que estaba todo ensangrentado y dice, ella me dice, yo lo único que dije, Señor, él está bien. Y el niño, los otros dos niños que estaban con él, pues le dieron un crisis, ella los calmó y después lo limpió. Cuando ella me dice a mí eso, ella me contaba y yo decía, yo creo que él está sano, él no tiene nada. Y después fui para que mi hermana, mi hija habló con ella y el niño le contó a mi hija que cuando él se resbaló del palo, él vio dos seres que lo agarraron y lo voltearon y lo volvieron boca arriba porque donde iba a caer era un sitio muy peligroso y dice que él quedó ahí y él dice que perdió el conocimiento. Y cuando mi hija me cuenta eso, yo dije, yo le dije a ella, yo sé que el Señor estaba allí porque donde él iba a caer no iba a tener vida. Y para la gloria de él, eso fue para mi hermana, para testificarle a ella porque ella es un poquito así muy dura con las cosas del Señor. Y yo le dije, el Señor te ha regresado tu hijo, tienes un hijo nuevo, un hijo que para que tú veas la gloria de él. Y cada día que lo veo le digo, él es la gloria de él, porque ese niño volvió a la vida. Hermanos, espero que sepan que Dios es grande, misericordioso y que cuida de nosotros todos los días cuando clamamos a Él en fe. Dios me les bendiga, hermano. Escuchemos al hermano Armando Silva en el mensaje El avivamiento de la novia, la obra maravillosa, parte 3. Bien, les saludamos nuevamente en el precioso nombre del Señor Jesucristo y estamos agradecidos al Señor primeramente porque nos ha concedido un día maravilloso. Cada mañana son más grandes su misericordia. Entonces estamos haciendo un estudio de este precioso mensaje, el avivamiento de la novia, la obra maravillosa. Estamos estudiando, hay citas del mensaje del hermano William Branham. Queremos tomar como base en Juan 3, hablando de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Fíjate cómo dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Fíjate, hay muchos que no vienen ni en la mañana ni en la tarde, ni menos en la noche. Pero Nicodemo vino de noche, quedó marcado allí, ¿verdad? El que vino de noche. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, o sea, ciertamente te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ven? O sea, no puede entender si no ha nacido de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leímos hasta el verso 15. Bien, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres real, Señor. Tú no has cambiado. Aleluya, toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Aquí estamos, Señor, esta mañana, dependiendo de tu gracia, Señor. Y como dijo tu siervo, el profeta, aleluya, nunca te creas un don alguien, porque serás un don nadie delante de los ojos de Dios. Créate, aleluya, un don nadie y serás un don alguien para Dios. Es una verdad y sabemos, Señor, oh Dios, que sin ti nada podemos hacer. Quita el ser de mí y entra tú, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hablando de Nicodemo, un hombre que por la gracia del Señor estaba saliendo de un sistema. Aleluya, no estaba entrando al sistema, estaba saliendo del sistema. Entonces vemos que el Señor, cuando habla con Nicodemo, le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Se lo marcó directamente el Señor allí. ¿Ve? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, o sea, no puede entender. Aleluya. ¿Ve? Entonces tienes que nacer de nuevo. Aleluya. Este vino a Jesús de noche. ¿Ve? Nicodemo vino de noche, pero vino. Y le dijo, Rabí. Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjate qué cosa que lo que es la religión, ¿ve? Le tapa el entendimiento a los religiosos. Él no podía entender eso, pero vemos que el Señor lo estaba apuntando allá a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, porque si no naciere de nuevo no podrás ver, o sea, no puedes entender. ¿Ve?
Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí estaba el Señor hablando de lo que es el bautismo en agua, de las 3 etapas de la gracia. El hombre tiene que pasar por esas 3 etapas, igual que la tierra también pasó por 3 etapas. Y aún el nacimiento de un bebé pasa por 3 etapas de la gracia. Debemos que esta tierra fue bautizada en agua. Y aún los picos más altos, el pico Bolívar, el pico Espejo, todo lo que es montaña, hermano, quedó sumergida en agua. Hasta el punto que ya han hallado caracoles y estrellas de mar y todas esas cosas que se hallan en lo profundo de la mar, en esos picos, en esas montañas. Entonces vemos que el Señor cumplió su palabra. Aleluya. Y Él sumergió esta tierra en agua. Y vemos que cuando Él vino para redimir esta tierra, aleluya, y se incorporó a un cuerpo, crió un cuerpo en el seno virgen de María. Ahí está el niño de probeta, que la ciencia hoy en día, ¿verdad? Aleluya, ya habla de eso en esta era moderna. Pero vemos que el Señor lo hizo. Él crió, aleluya, un cuerpo donde iba a habitar, iba a ser el tabernáculo del Dios viviente. O sea, ese gran Jehová de los ejércitos se iba a encarnar en un cuerpo humano. Aleluya, nacido de mujer. Y 712 años el profeta Isaías había profetizado. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No se conocía el nombre de la virgen, no se conocía el nombre del niño, pero allí, aleluya, esa palabra llegó el tiempo que se cumplió. Aleluya, en el cumplimiento ya de aquí en Lucas, ¿verdad? Vemos como el Señor allí en Lucas, vamos al libro de Lucas, como el Señor habló con María, la Virgen María, aleluya, virgen porque era virgen. ¿Ven? Aquí en Lucas 1, creo que aquí habla del nacimiento del Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. En Lucas 2, búscalo allí en la Biblia. Este pasaje aquí en Lucas 2. Vamos a leerlo desde el verso 1. Habla un poquito del nacimiento del Señor, el cumplimiento de Isaías. Aleluya, 7:14. Fíjate cómo dice la palabra. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, o sea, vino como un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iba todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, o sea, estaba preñada. ¿Ven? Aleluya, y no era de José, qué cosa, ¿no? Aleluya. Mira esto. María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí,
se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, los tremendos pañales desechables en ese tiempo, que era la montura de un buey. Aleluya, y nació en un establo, en un pesebre, hediondo a orines de cordero. Él nació en abril, no tenemos la fecha exacta, pero sabemos que los corderos nacen en abril. Gloria al nombre del Señor. Porque en el tiempo de diciembre era imposible, por cuanto, aleluya, era tiempo de invierno, caía hielo, nieve, era imposible que el Señor fuera nacido el 24 de diciembre, como lo hablan los clérigos. Y vemos que la Escritura no lo dice de esa manera. Él nació en un pesebre, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, tuvo que ser en un establo, en un pesebre. Qué tremendo es eso. Aleluya. Y aquí vemos algo tan maravilloso, algo sobrenatural pasó cuando el nacimiento del Señor. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Dígame, si fuera estado, aleluya, nevando y cayendo nieve allí, no podían, se fueran muertos las ovejas y los pastores. Entonces vemos que eso es contrario a lo que está escrito en la palabra. Por eso que la palabra dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que allí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces tenemos que ir a la Biblia, y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, y será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, aleluya, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. El pañal desechable que usó el Señor fue la manta de, aleluya, de un buey. Y sabemos que el buey es el buey de carga, que es un tipo perfecto de un pastor. Acostado en el pesebre, en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Aleluya. Vinieron pues apresuradamente. En las cosas del Señor hay que moverse a prisa. Fíjate, ellos vinieron apresuradamente
y hallaron a María y José, pero no dice la Biblia que ahí estaba la mula y el buey. Es una mentira del diablo. ¿Ve? Aleluya, son tan mulas que no pueden ver en la escritura que ahí no había ninguna mula. No habrán mulas en el milenio. La mula es una fabricación, aleluya, un injerto del mismo hombre. ¿Ve? Aleluya, pero no habrán mulas en el milenio. Gloria al nombre del Señor, porque no es algo real. Dios se mueve a través de algo original, un caballo pura sangre. Gloria al Señor. ¿Ve? Dice, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se le había dicho. Gloria al nombre del Señor. Vemos que aquí es parte del nacimiento del Señor. Aleluya. Entonces, pero el punto que yo quisiera tomar aquí es el cumplimiento de Isaías. ¿Ve? Usted los puede buscar aquí en uno de los profetas mayores, Isaías 14:7. Ya lo que dice la palabra. Aleluya. 14:7. ¿Ve? En Isaías, creo que es Isaías 7:14. Ahí está la cita correcta. 7:14. Gloria al nombre del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. Es el cumplimiento allí, 712 años, y se cumplió en María. Entonces ahí en María ya aparece el nombre de la Virgen María y también el nombre de Jesús. Es un nombre que vino del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vamos nuevamente aquí en Lucas 1. Aleluya. Anuncio del nacimiento de Juan. Aquí habla de Juan el Bautista, que fue el primer precursor. Anuncio del nacimiento de Jesús. Entonces, esta cita está aquí. Aleluya. Y vamos a leer en Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, para que se cumpliera la escritura, ¿verdad? Jesús de Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen, aquí aparece el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel,
en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero no dice: y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, no lo dice. ¿Ven? Eso es lo que dicen los católicos. ¿Ven? Pero la Biblia dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre la mujer. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, aleluya, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre. ¿Y cómo era eso? Una virgen, ¿ve? Ahora el ángel estaba diciendo: vas a concebir, ¿eh? Aleluya. Debemos que era algo sobrenatural. Dice: el Espíritu Santo hará sombra sobre ti, y lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, cuando nosotros por la gracia de Dios nacimos, dice la Biblia: en pecado me concibió mi madre. Todos nacimos en pecado por la manera como nacimos. Pero el Señor nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios crió en el seno virgen de María un cuerpo. Aleluya. ¿Ve? Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. Aquí en el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese nombre vino del cielo, lo pronunció un ángel. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. Aleluya. La casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es un reino eterno, gloria al nombre del Señor. Entonces aleluya, María dijo al ángel: ¿a cuál ángel? Al ángel Gabriel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Fíjate, para María misma, ella estaba impactada, porque ¿cómo era esto? ¿Cómo voy a concebir si no he estado con José, no he estado con un varón? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, ¿quién engendró? ¿Quién colocó aleluya, la gota de sangre allí en el seno virgen de María? ¿Ve? O sea, Dios mismo crió esa célula. ¿Ve? Y ella concibió. ¿Ve? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido. O sea, ella también estaba, Elizabeth salió preñada también. Aleluya. Ella también ha concebido hijo en su vejez. ¿Ven? Y este es el sexto mes. El sexto mes. Para ella, la que llamaban estéril. Porque nada, aleluya, mira esta promesa tan maravillosa. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Allí estaba esa preciosa dama, la Virgen María,
hermanos, recibiendo, aleluya, recibiendo del ángel Gabriel esa gran, aleluya, comisión. Y él, ¿qué dijo María? Hágase en mí conforme a tu palabra. Y ella salió preñada, salió encinta. Dios colocó allí en el seno virgen de María la gota de sangre. Gloria al nombre del Señor. Y si usted puede ver siempre esa gran enseñanza que nos daba el hermano Oscar Galdona, y él decía, usted puede colocar una ñema criolla, ¿verdad? Y la deja allí, hermano, y si usted parte esa ñemita allí, si el gallo estaba con la gallina, allí, aleluya, está la miaja, la clara, y en la parte amarilla hay una gota de sangre, que está allí, hermano, la gota de sangre del gallo. ¿Ve? Aleluya. Entonces esas son las ñemitas que van a dar pollito. ¿Se fija usted, hermano? Tiene que estar la gota de sangre. Entonces vemos que el Señor colocó todo allí en María. María llegó a ser una incubadora. Ella no colocó un óvulo de ella porque fuera así un pecador. Todo lo colocó el Señor. Dios crió allí en las células masculina, o sea, la gota de sangre del varón, ¿ve? Y el óvulo también lo crió el Señor. María no puso nada, ella simplemente fue una incubadora. Es como aquella ñemita que mamá águila lo dejó allí, ¿verdad? Se le extravió. Y aleluya, allí el hombre que criaba las aves allí, lo halló y lo colocó, aleluya, en un lugar bien preparado, ¿verdad? Allí y la gallinita pues lo envolvió, lo cubrió, aleluya, le dio su calor, crió una buena atmósfera, juntamente con los pollitos, y habían 4 ñemas o más, y allí le dio calor a esa ñema de águila, aleluya, y cuando vino el tiempo, reventaron las ñemas, ¿verdad? Y el águila que estaba allí, aleluya, picoteó también la cáscara, y vino el tiempo y salió el águila, el aguilucho. Y los pollitos también. Y entonces esa águila nació en una incubadora, la atmósfera, todo estaba preparado, el calor, y allí salió esa águila. Y fue criada en ese ambiente, comiendo gusanos y escarbando allí. Ella no podía entender nada de eso, pero aleluya, ya estaba, aleluya, en esa jaula comiendo gusanos y haciendo cosas que no era su naturaleza, porque un águila es un ave de rapiña y ella vive de carne fresca. Entonces vemos, hermanos, que un águila en los Estados Unidos, en lugares donde, aleluya, el águila abunda, puede medir de punta a punta 4 metros y puede levantar en sus patas un carnero, llevarlos por los cuernos y remontarse allí en la montaña, porque ella vive en la cumbre del monte. Recuerdo cuando estuvimos allí en Neiva, en Colombia, y tuvimos que subir 3 montañas. Y en la tercera montaña, hermano, los hermanos habían construido en la parte alta de la cumbre, sobre la montaña, la roca, hermano, habían fabricado allí una gran pieza allí tenían todo, inclusive hasta baño y todo, y sus posetas y todo, ¿verdad? Y yo digo, qué cosa tan tremenda, ¿ve? Y cuando bajamos de esa montaña, allá en Neiva, después de haber predicado 1 hora allí, bajábamos, hermano, podíamos tomar agua de la roca, cristalina, agua que emergía de la misma roca. Ellos habían construido allí un nido de águila. Allí vivían ellos. Qué maravilloso eso. Y fue una experiencia maravillosa de saber de que estamos en el tiempo, hermano, de que esa gran madre águila, el gran Jehová de los ejércitos, aleluya, tiene hijos e hijas de Dios.
Como dice el mismo Señor, dijo, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Falta de llamamiento, ¿no? O sea, cuántas veces hemos, hermanos, propagado esta palabra, siendo de que la gente pueda creer que Dios envió para esta edad, aleluya, un mensajero, un hombre ungido, y la gente no cree, aleluya, gloria al nombre del Señor. Pero por la gracia del Señor hay un pueblo, hay una novia predestinada que ha, aleluya, absorbido, ha creído esta palabra y han creído en Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Vemos que allí está el Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso de ver lo que es la grandeza del Señor. De ver de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y ayer estaba dando un pequeño estudio de un mensajito que llegó a mi mano, hablando el testimonio de Billy Paul. Y eso me impactó, ya que estamos hablando de Los Ángeles. Y aquí aparece en este folletico, aparece Billy Paul Branham dando el testimonio de la experiencia cuando Dios le permitió poder contemplar la gloria de Dios, de ver ese ángel. ¿Ven? Y fíjate en este mensaje, luz del atardecer, las ediciones, ¿no? En Chorrerón, Guanta, apartado 4406, Puerto La Cruz, Anzoátegui, 6023. Allí fue impreso ese folletico y bueno, cayó en mis manos y por la gracia del Señor hicimos un pequeño estudio sobre esto y quisiera compartirlo ya que estamos hablando de Los Ángeles. Y dice Billy Paul, siendo niño acostumbraba a vender los libros de mi padre en sus campañas de sanidades, vistiendo un delantal de esos que suelen usar los carpinteros, los cuales se ciñen alrededor de la cintura y tienen un bolsillo grande donde guarda los clavos, ¿no? Estaba hablando allí de la parte de donde él podía meter trataditos allí y siendo un niño, aleluya, él vendía esos folleticos. ¿Ven? Dice, antes que el servicio comenzara, yo recorría los pasillos, aleluya, que había entre las filas de sillas, ofreciendo a la venta los folletos que teníamos aquel tiempo que, aleluya, ellos eran, no fui desobediente a la visión celestial, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siempre, y sanidad divina en la campaña de Branham. El precio de los tres eran 25 centavos de dólar. Y recuerdo muy bien cómo yo era muy cuidadoso en dar el cambio a la gente y todas las noches hacía el balance diario de mis ventas. Creía que el trabajo que estaba haciendo era el más importante del mundo y era un niño y estaba orgulloso de que papá confiara en mí. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Será la comisión que él tenía de Billy, siempre estaba al lado de su padre, el hermano Branham. ¿Ve? Dice así el balance diario de mis ventas. Creía que el trabajo que estaba haciendo era el más importante del mundo. Y estaba orgulloso de que papá confiara en mí en lo que estaba haciendo. Generalmente uno de mis tíos viajaba con nosotros
y él era el encargado de repartir las tarjetas de oración cada noche. También ayudaba a papá al finalizar el servicio. A mí especialmente me gustaba que Donnie nos acompañara. Él era el hermano más joven de papá, ¿ve? Y solamente 8 años mayor que yo. Ambos éramos unos niños y teníamos muchas cosas en común, compartiendo mucho tiempo juntos. ¿Ve? Ahí estaban 2 muchachos, 2 tripones, pues. Uno tenía 11 y el otro tenía 8 años de más. ¿Ven? Eran muchachos. Dice, nunca recuerdo que papá se alojara en algún hotel caro. O sea, el hermano Branham siempre escogía lugares sencillos, un hotel muy sencillo, donde solamente había un baño para mucha gente, los que estaban habitando allí, ¿verdad? Estaban hospedados. Dice, nunca recuerdo que papá se alojara en algún hotel caro. Cuando viajábamos, especialmente en los incipientes años de su ministerio, nos hospedábamos en una fonda. Creo que este término describe muy bien el tipo de alojamiento que usábamos. Una fonda. Una fonda aquí en Venezuela es una fonda para tirar piedra, ¿no? Es así en forma y bueno, para disparar, pues, matar los pajaritos. Eso es lo que hacían los tripones por allí. ¿Ven? Eso es lo que llaman aquí una fonda. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice, una fonda, creo que este término describe muy bien el tipo de alojamiento que usábamos, el cual era humilde. Mi padre y yo pasábamos muchas horas juntos en el cuarto, ¿ve? De hoteles, donde el baño no estaba en la misma habitación, sino que había uno generalmente al final del pasillo, común para todos. Todas las veces eran iguales, con muchas excepciones. Dice, estábamos en Vandalia, Illinois, y tenía yo como 11 años. Fíjate, Billy Paul tenía 11 añitos. Papá, Donnie y yo dormíamos en una cama, en un cuarto estrecho. Siendo yo el más joven, dormía en el medio de los dos. Tremendo, ¿eh? Cuando papá me despertó tapándome con una almohada al rostro, cuando se cercioró que ya estaba completamente despierto, comenzó a hablarme en voz baja, diciéndome, Billy, ¿recuerdas el ángel del cual papá siempre ha hablado? Fíjate, Billy Paul iba a pasar por una experiencia maravillosa, que nunca, eso lo marcó toda la vida. ¿Ve? Aleluya, iba a contemplar, aleluya, la gloria de Dios. Iba a ver un ángel con sus propios ojos. Y para él eso lo marcó toda la vida. Dice, el hermano Branham le dijo, Billy, ¿recuerdas el ángel del cual papá siempre ha hablado? Muchas veces le oía hablar del ángel que siempre estaba a su lado. Así que él le dijo, sí, señor, él está aquí. Aleluya. Me dijo, me ha visitado esta noche y ha hablado de cosas concernientes a los servicios venideros. Aún está en la habitación aquí mismo. Le he pedido que si tú y Donnie podían verlo. O sea, el hermano Branham le pidió al ángel que si podía ser visto por su hijo y por su hermano menor. Él dice, él me ha dicho, dice, le he pedido que si tú y Donnie podían verlo.
Él me ha dicho, solo tu hijo Billy puede ser despertado. O sea, solamente iba a llamar a Billy Paul. Él dirigió su mirada hacia un rincón del cuarto donde yo sabía que había un lavabo, o sea, un lavado, lavacara allí, ¿verdad? Como dicen por allí, un lavamano, un lavabo para el aseo personal y un espejo. Pero esa parte estaba bloqueada de mi vista por la almohada. Eso me recordaba la experiencia que pasó, aleluya, Moisés. Usted puede buscarlo aquí en Isaías 33. Vamos aquí a Éxodo. Vamos ya al Antiguo Testamento, al Pentateuco. Éxodo 33. Fíjate la experiencia de Moisés. ¿Ve? Que el Señor lo cubrió, así como el hermano Abraham cubrió con la almohada a Billy Paul. Y vamos a leerlo aquí desde el verso 18 al 23. Él entonces dijo, te ruego que me muestre tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. O sea, el Señor, aleluya, lo que habla el mensaje, dice Dios morfe, Dios cambiando de máscara. Hermano, allí el Señor estaba en un cuerpo literal, una teofanía, y tocó, hermano, allí a Moisés y aleluya, y lo cubrió con su mano, así como el hermano Abraham cubrió con la almohada a Billy Paul. ¿Ve? Dice después, apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Qué experiencia tan maravillosa tuvo Moisés. Él quería ver la gloria de Dios. Aleluya. Y Dios no le permitió ver su rostro. Y él se lo dijo. Aleluya. Diga aquí en el versículo 20, ¿verdad? De Éxodo 33, 20, dijo más. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero vemos que en el monte de la transfiguración, allí estaba Moisés y Elías. Si usted, aleluya, busca conmigo allí también, aleluya, gloria al nombre del Señor. Aquí en Mateo 17 creo que está allí. Y mira lo que dice la palabra, gloria al nombre del Señor. Aquí en Mateo 17, aquí vemos que el Señor, allí estaba, el Señor se transfiguró y ahí estaba Moisés y Elías. ¿Ven? Ya después, mira, teniendo Moisés 120 años y él quería ver la gloria del Señor y el Señor no se lo permitió, vio las espaldas del Señor. Él estaba en un cuerpo humano, Dios morfe, Dios cambiando de máscara, pero aquí en el monte de la transfiguración, cuando fue adoptado, aleluya, el Señor se transfiguró delante de ellos y habían 3 testigos. Ahí estaba Pedro y los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y el Señor se transfiguró delante de ellos. Aleluya. Y ahí apareció Moisés y Elías. Ya Moisés, ya tenían cerca de 800 años de haber partido, y vemos que Elías fue trasladado, no vio muerte. Y aún mi siervo Moisés ha muerto, le dijo a Josué. Ahora no sabemos qué tiempo duró en el monte Nebo,
¿Ve? Porque aún la misma escritura dice que hubo como una cierta pelea allí, el arcángel Miguel contra el mismo Satanás, que quería poseer el cuerpo de Moisés. ¿Ve? El Señor puso a dormir allí a Moisés y vemos que el cumplimiento de Apocalipsis 11, allí matan a los dos profetas, a Moisés y a Elías. ¿Ve? Ellos tienen que venir en sus cuerpos porque carne ni sangre, aleluya, no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Ve? El único tipo perfecto que habla la Escritura es el séptimo de Adán, Enoc, que es un tipo perfecto de la novia. Aleluya. Y él no vio muerte. ¿Ve? Y dice la Biblia que Enoc caminó con Dios 300 años. Tenía 65 años cuando el Señor lo llamó y caminó 300 años. Ahora, ¿quién camina hoy en día 300 años con el Señor? Nos faltarían, hermano, años. Dice la Biblia allí en el Salmo 90, 10, la edad del hombre son 70 y en lo más fuerte son 80. Con todo eso es molestia y fatiga y pronto perecemos y volamos. ¿Ve? Viene un vuelo. Aleluya. No nos quedaremos allí, hermano, en la tumba fría. ¿Ve? Aleluya, no, como dijo el rey David, yo gusano soy y no hombre. ¿Ve? Muere una vida, la meten allí en el ataúd. Y no es que le meten los gusanos allí, no, los gusanos ya están dentro de nosotros. A las 70 horas, hermano, se pudre el cuerpo, la carne y emergen de allí la gusanera. Como decía el hermano Galdona, si pudiéramos colocar un micrófono allí, se oiría, hermano, como el comer entre ellos mismos, hermano, aquella gusanera. Y el rey David dijo, yo gusano soy y no hombre. Cuando el hermano Branham pasó más allá de la cortina del tiempo, él tenía 53 años y fue trasladado a ese lugar de gloria. Aleluya. Y él se vio en un cuerpo juvenil y él podía tocar, hermano, su cabello allí y tenía pelo porque a esa edad prematura, siendo un adolescente, un joven, un barbero, no sé cómo fue la cosa, ¿verdad? Le dejó caer un líquido y perdió el cuero cabelludo. Y al punto que él tenía que usar un peluquín, una peluca, porque se resfriaba, ¿ve? Y eso fue, pero cuando pasó más allá de la cortina del tiempo, él tocó y tenía su cabello. Podía ver sus manos jóvenes, hermano, y cuando él volteó en la parte de atrás, él podía verse allí, acostado en la cama, con las manos así en la almohada, al lado de Meda, su esposa, y tenía 53 años, y él podía verse, aleluya, algo insólito, algo sobrenatural, fue una traslación en una forma piramidal, y él podía mirar allá y verse acostado en la cama, y esa conversación que él tuvo con el Señor, dijo, Señor, quisiera ver más allá de la cortina del tiempo. ¿A qué nivel, a qué grado, qué vida tan santa vivió el hermano William Branham? Y dice la Biblia, bienaventurados los limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Y el Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Aleluya. Habla de perfección. Y algunos dicen, no, eso es imposible, solamente Dios es perfecto. ¿Ve? Y este es el tiempo, aleluya, donde por la gracia del Señor, la novia de Jesucristo hará las obras mayores. Ya sería el tiempo cuando tendríamos que ver ángeles como Cornelio. Ya hace falta el nivel de rendición. Aleluya. Humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él se exaltará cuando fuere tiempo. ¿A qué grado de santidad? Aleluya, debemos de estar para contemplar la gloria del Señor. Si un hombre como Moisés, aleluya, caminó, tenía 120 años, hermano, y el Señor no le permitió verlo,
Él la vio allí en la zarza ardiente, tuvo esa gran experiencia, aleluya, y contempló, le vio las espaldas al Señor, pero no, dice, no verá hombre alguno a Dios y vivirá. Pero en el monte de la transfiguración, allí estaba, Moisés lo vio, Elías lo vio, aleluya, gloria al nombre del Señor, qué maravilloso es el Señor. Entonces, vayamos aquí a Mateo 17, del versículo 1, para que usted pueda contemplar la gloria del Señor. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Son los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo. Aleluya, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aleluya. Y seguía aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, o sea, 3 nichos. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Ve? ¿Y dónde se iba a meter él? Hay que ver que Pedro sí era tremendo. Aleluya. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde, aleluya, la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Esas mismas palabras se oyeron cuando bajó la columna de fuego en la forma de una paloma, un tipo perfecto, aleluya, del ave más limpia, y allí bajó y se posó sobre él, aleluya, y dijo esta palabra, este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Pero aquí en el monte de transfiguración, era cuando el Señor iba a ser adoptado, fue adoptado, y entonces allí fue donde dijo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco morar. A él oí. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Aleluya. Y alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. A nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Ve? Que de la doctrina que dicen que Dios se manifestó, ¿verdad? En 3 personas, que son 3 personas en un solo Dios. Si son 3 personas, aleluya, entonces ya eso es idolatría, haría de Dios 3 dioses. Y eso no puede ser. Dios dice la Biblia, dice la misma palabra. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. O sea, Dios se humanó. Y cuando él habló con la samaritana, la misma palabra lo dice allí, en Juan 4, el versículo 24, Dios es espíritu. Amén. Aleluya, Dios es espíritu, o sea, Dios se humanó. Aleluya, tomó humanidad. Se hizo un cuerpo, un tabernáculo en el seno virgen de María. Entonces estamos hablando de ángeles. El ángel Gabriel al 6º mes habló con María. Era el cumplimiento de Isaías 7:14. Aleluya, se cumplió allí. Entonces, viendo aquí a esa experiencia que tuvo Billy Paul, ¿verdad? Como Moisés, el Señor mismo lo cubrió allí sobre la hendidura de la peña y no permitió que viera su gloria. Y aleluya, lo cubrió allí después que había pasado
dice, verá mis espaldas, pero no verá mi rostro. ¿Ve? Pero aquí en el monte de la transfiguración vemos que Moisés lo vio la gloria de Dios, y Elías. Ya tenían ya cerca de 800 años que habían muerto, pues, porque aún cuando Josué tomó la batuta allí, el Señor le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Está allí, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué tiempo duró Moisés allí? ¿Ve? Que aún el arcángel Miguel tuvo que pelear por ese cuerpo. El diablo quería tomar el cuerpo de Moisés, y el arcángel Miguel le dijo, el Señor te reprenda, le dijo. Gloria al nombre del Señor. Debemos, hermanos, cuán grado de poder Dios usó a Moisés, hasta el punto, hermano, de cuando Moisés hablaba con el Señor allí en la zarza, hermano, el cuerpo tenía un resplandor, y él tenía que colocarse un velo cuando iba a hablar con el pueblo. Y cuando se quitaba el velo, entonces estaba en la presencia de Dios. Dios es luz. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Y dice aquí, continuando en este maravilloso tema, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre, o sea, Hijo del Hombre es Jesucristo. Hijo de hombre es cuando habla del profeta. El Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Esta palabra se cumplió. Aleluya. Esta palabra se cumplió. Aleluya. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará el tiempo de la restauración. Restaurará todas las cosas, o sea, toda la palabra. ¿Ve? Aleluya, es el cumplimiento de Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Cumplimiento de Apocalipsis 17. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. El Señor dijo, consumado es. ¿Ve? Como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Un profeta genuino en la boca de Dios. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Dice, respondiendo Jesús le dijo a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Vemos que el 11 de junio de 1933, cuando el hermano Branham estaba bautizando, allí, hermano, delante de una multitud de 5,000 personas, 4,000 a 5,000 personas, dice que el bólido de luz bajó y se posó sobre la cabeza del hermano William Branham. Una columna de fuego, ¿ve? Y dice, hermano, que cuando muchos corrieron presa de pánico allí, se asustaron, pegaron la carrera y miren, algunos se desmayaron. Qué cosa tan tremenda. Y se oyó una voz, que esa la oyó el hermano William Branham. Así como Juan el Bautista fue precursor de mi primera venida, tu mensaje será precursor de mi segunda venida. Entonces este mensaje, aleluya, es la revelación de Jesucristo, y es la que está aparejando a la novia. Aquí está en este mensaje la fe de rapto, de traslación. ¿Ve? Ahora, ¿cómo, hermano,
aleluya, van a llegar a esa perfección, ¿ve? A través del ministerio quíntuple, ¿ve? Aleluya, no es simplemente oír la cinta, eso es maravilloso. Aleluya, que usted pueda creer y pueda oír la voz del profeta y gozarse en la presencia del Señor, pero hay algo más allá de eso. Está el ministerio quíntuple. Dios puso en la iglesia apóstoles. ¿Quién los puso? Lo puso el seminario, lo puso el instituto bíblico, que usted puede ir allí en Cuba, es una incubadora de predicadores y aún hasta las mujeres también, hermano, y le dan licencia para predicar el evangelio. Ahora, ¿dónde fue el apóstol Pedro? ¿Ve? Aleluya. Él no fue a ningún instituto bíblico. ¿Ve? Cuando el Señor se le manifestó y dijo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro no aprendió eso en un seminario, porque no pasó por un seminario. ¿Ve? Él estuvo allí en el aposento alto y fue investido del poder de lo alto. ¿Ve? Y vemos que allí, aleluya, Pedro, aleluya, antes de que pasara lo que pasara, él tuvo una experiencia. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Vosotros qué decís? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Ahí estaba el ungido, Cristo. ¿Ve? Dios manifestado en carne. Y Pedro lo reconoció. Ahora el Señor dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerá contra ella. ¿Contra qué? Contra la revelación de Jesucristo. No va a prevalecer las puertas del infierno. Vemos que, aleluya, ahí está el cumplimiento de la palabra. Dios no puede fallar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no ha cambiado. Aleluya. Y Él sigue siendo el mismo. ¿Ve? Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. O sea, es un solo Dios. Aún el Señor allí en Juan 10:30 dijo, yo, hablando de la humanidad, yo y mi Padre una cosa somos. Es una unidad perfecta. Y estamos en el tiempo cuando la novia de Jesucristo, el cuerpo místico de Jesucristo, tiene que decir lo mismo. Yo y mi Padre una cosa somos. A esa verdadera unidad tiene que llegar el pueblo de Dios. Aleluya. Donde le dé rienda suelta al Espíritu. Y el mismo Señor ahora caminando en pieles humanas. Aleluya. Todo lo que era Dios se vació en Cristo. Y todo lo que era Cristo se vació en la iglesia, en la novia. Desde el tiempo donde el poder de Dios, aleluya, se está manifestando. Y es lo que anhelaba el profeta, el hermano William Branham. Dice, yo anhelo ver esa iglesia. Aleluya, donde usted puede entrar a la iglesia y ver ese poder manifestado allí. Aleluya, los enfermos sanados. Que entre un hombre paralítico y salga caminando. Que entre un hombre ciego y salga viendo. Esa es la iglesia. Aleluya, que anhelaba ver William Branham. Y sabemos que hemos llegado a ese tiempo que Dios se ha hecho presente. Ahora el Señor caminando en pieles humanas, como dijo en una ocasión en un mensaje, aleluya, la deidad de Jesucristo, dijo, ya la deidad no está en los cielos, la deidad está en cada uno de ustedes. Aleluya, qué maravilloso eso. Estamos en el tiempo de las obras mayores. Bien, que el Señor les bendiga. Vamos a orar, les invito a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos loor a ti, porque tú eres grande. Aleluya, tu palabra tiene que cumplirse. Tú has dicho lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Padre Santo, bendice a tu pueblo, las vidas que de una u otra manera están oyendo esta palabra.
Que esa palabra haga eco en sus corazones, Señor. Tu palabra es la que convierte el alma. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta romper el alma, el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra, pues tu palabra la que convierte el alma. Padre, bendice a cada oyente en diferentes lugares, ya que ellos puedan, aleluya, esta palabra haga eco en sus corazones, que se convierta y tú lo sanes, Señor. Oh Dios de la gloria, concédelo, bendice a tu pueblo. Sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Concédelo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, les invito para un próximo programa en Radio Ebenecer. Que el Señor les bendiga a todos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.